Gregor Rasputin es un personaje que marcó el fin del imperio zarista en Rusia. Pocos días antes de fallecer, escribió la siguiente carta al último de los zares, Nicolás II. La carta decía: presiento que dejaré la vida antes del 1 de enero. Quiero hacer saber al pueblo ruso, a papá el zar, a la madre rusa, la zarina, y a los niños, a la tierra rusa, lo que deben aprender. Si me matan vulgares asesinos, sobre todo mis hermanos, los campesinos rusos, tú, zar de Rusia, no tendrás nada que temer por tus hijos. Pero si me matan los boyardos, los nobles, y derraman mi sangre, sus manos quedarán manchadas por mi sangre durante 25 años. Deberán abandonar Rusia. Y la carta continúa. Los hermanos se levantarán contra los hermanos, se matarán entre ellos y se odiarán, y durante 25 años no habrá más nobleza en el país. Zar de la tierra rusa, si oyes el sonido de la campana que te anuncie que Gregor ha sido muerto, sabe que, si es uno de los tuyos el que ha provocado mi muerte, ninguno de los tuyos, ninguno de tus hijos vivirá más de 2 años. Serán muertos por el pueblo ruso. Yo seré muerto. No estoy más entre los vivos. Reza, reza, sé fuerte. Piensa en tu bendita familia. Pues bien, así decía la carta de Gregor Rasputin, o Rasputín, que es uno de los personajes más controvertidos de comienzo del siglo XX. Se cree que nació en 1869 en la aldea Probovskoye de Siberia Occidental. Hijo de una madre extremadamente religiosa y de un padre relativamente acomodado, no tuvo más educación que la del cuidado de los animales y el uso y abuso del vodka. Desde niño tuvo fama de sanador de animales. De adulto aprendió los rudimentos de la lectura y la escritura durante sus múltiples viajes. Pasó buena parte de su juventud entre trabajos de campesino y prolongadas visitas a monasterios para escuchar los consejos de los starets, que son padres espirituales de dichos monasterios. Es en esta época que se sumerge en el estudio de la Biblia, se convierte en asceta y se casa, puesto que entre los ortodoxos rusos es posible el matrimonio de los religiosos. De este matrimonio nacieron 5 hijos. En 1894 dijo tener una visión mariana, por lo que decidió dejar su vida de campesino y dedicarse más a la vida de religioso. Visitó el monte Athos en Grecia. El trayecto de 6.000 kilómetros de ida y vuelta le tomó 3 años, deteniéndose en numerosos monasterios y obteniendo una reputación de sabio y sanador. También visitó las ciudades de Kazán y Kiev. La gente venía de tierras lejanas para escuchar sus prédicas. A pesar de que aumentaba su reputación, no por ello dejó su vida de lujuria, bebidas, pendencias, seducción y robo. Durante su visita a Kiev conoció a la gran duquesa Militza de Montenegro, tía por alianza del zar Nicolás II, quien lo invitó a San Petersburgo. En San Petersburgo es recibido por el obispo de la ciudad e inspector de la Academia de Teología, quien lo presentó a su vez al confesor de la zarina, el arzobispo Teofán de Poltova. Es necesario decir que el tan esperado Alexis, hijo varón único de los zares y heredero al trono después del nacimiento de 4 hijas mujeres, no fue la completa alegría que todos esperaban. El niño padecía la horrible enfermedad de la hemofilia, transmitida directamente por su bisabuela, la reina Victoria del Reino Unido.
De los 9 hijos de Victoria, un hijo varón, Leopoldo, sufría la horrenda enfermedad, pero también las hijas mujeres Beatriz y Alejandra, la abuela del zarevich Alexis, eran transmisoras negativas. Llega Rasputin al palacio de Mikhailovskoye en Pushkin, a las afueras de la capital, donde residían Alejandra con Nicolás y sus hijos, en plena crisis de la enfermedad por un golpe que el pequeño Alexis se había dado en una rodilla y que no dejaba de sangrar. Lo primero que hace Rasputin es rechazar todas las medicinas que le daban al niño, entre ellas la aspirina, de la que no se conocían sus poderes anticoagulantes en aquella época. Y con sus grandes e hipnotizantes ojos le cuenta a la criatura viejos cuentos siberianos en medio de caricias. A los pocos días, Alexis estaba restablecido de su hemorragia. La zarina Alejandra cree en el milagro operado sobre su hijo y considera a Rasputin como mensajero de Dios, representante de la unión entre el zar, la iglesia y el pueblo, y cree que tiene la capacidad de ayudar a su hijo por sus dones de sanador y con el poder de la plegaria. Es necesario decir que la zarina había nacido en el seno de la iglesia luterana como alemana, princesa de Hesse y del Rin que era, y se convirtió a la ortodoxia rusa para poderse casar con el futuro Nicolás II, y consideraba que su deber era ser extremadamente creyente dentro del rito ortodoxo ruso, al que se entregó en cuerpo y alma. Es de esta forma que Rasputin entra de manera pujante dentro del muy estrecho círculo de la familia imperial, sabiéndose ser indispensable dentro del clima de horror que se vivía por la enfermedad de Alexis. Es en estos momentos que comienza la vida de desenfreno y lujuria entre las damas de la alta sociedad rusa, bajo pretendidas escenas de plegarias y exorcismo. La reputación de Rasputin disminuía entre la nobleza y el pueblo de San Petersburgo en la medida en que crecía dentro de la familia imperial. En 1907, el zarevich, como resultado de contusiones, es víctima de grandes hemorragias internas incontrolables por los médicos. Llega Rasputin, bendice a la familia imperial, comienza sus plegarias y al cabo de 10 minutos, extenuado, se levanta y dice: «Hijo mío, abre los ojos». Como por milagro, Alexis se despierta sonriendo y a partir de ese momento mejora rápidamente. Desde ese momento es un familiar de palacio. En el pueblo se le considera un ángel malo. El descontento aumenta, se le ama, se le detesta, se le teme. Siguió su vida de bebidas, de orgías, de desenfreno, sin lavarse, con la cabellera grasa y su barba despeinada. En su apartamento privado se organizaban fiestas donde se le contaron hasta 10 relaciones íntimas al día. Sin embargo, no se enriqueció. Sus únicos lujos eran una blusa de seda confeccionada por la propia zarina y un gran crucifijo de oro y piedras preciosas que también ella le regaló. No contento con todos los comentarios, Rasputin también comenzó a meterse en asuntos de estados, influyendo sobre el zar y la zarina, no siempre a favor de los intereses del país, lo que le granjeó más enemistades entre los hombres políticos del gobierno. También es famoso el acontecimiento de que de viaje a Polonia, que a estas alturas formaba parte del Imperio ruso, el zarevich Alexis tuvo un accidente con una gran hemorragia interna. Se le avisó a Rasputin, quien tomó un icono de la Virgen de Kazán, ante la que se quedó extasiado. Al terminar, extenuado, mandó un telegrama a la zarina: «No tema, Dios ha visto sus lágrimas y escuchado sus plegarias, mamacita. No se preocupe más, el hijo no morirá. No permita que los doctores lo molesten mucho». A partir del momento en que se recibió el mensaje, el estado de salud del zarevich se estabilizó y al día siguiente fue declarado fuera de peligro. El mundo entraba en momentos aciagos. Acaba de terminar la guerra ruso-japonesa de 1905 con un sonado desastre para la armada rusa. Se había terminado también la Segunda Guerra de los Balcanes
y se consolidaba el desmembramiento del Imperio Otomano. Las condiciones para una gran contienda europea a la larga mundial se bosquejaban en el horizonte político. Rasputin se sitúa entre los pacifistas que no querían la guerra y para ello, según investigaciones de los servicios secretos ingleses, trabaja a favor de Alemania como si esa fuera la solución. Como resultado del asesinato del archiduque Francisco José, heredero del trono del Imperio Austrohúngaro, y su esposa en Sarajevo, por el joven anarquista serbio Gabrilov, Alemania declara la guerra a Rusia el 1 de agosto de 1914. Ante los fracasos de los ejércitos rusos, el propio Nicolás II se instala en el frente, dejando a su amada esposa Alejandra, de origen alemán, como regente, y esta a su vez en manos de Rasputin. La nobleza rusa ya no aguanta más. Celosa de los favores que beneficiaba Rasputin ante la familia imperial, molesta por la reputación escandalosa, sus desenfrenos en los que estaban mezcladas algunas de las más altas damas de la sociedad y el rumor de que espiaba para Alemania, decide entrar en acción. En el Palacio del 94, Malecón del Moica, propiedad de la familia Yusupov, se prepara el complot. Los complotados son el propio príncipe Félix Yusupov, el gran duque Dmitri Pavlovich, primo hermano del zar, el diputado de extrema derecha Vladimir Pureshkevich, el oficial Sujotin y el doctor Stanislav Lasobert. Como el palacio estaba en reparaciones en ese momento, el príncipe lo hizo pasar a un saloncito del sótano, diciéndole que le iba a presentar a su hermosa esposa Irina. Argumentó que ella estaba ocupada con otros invitados con el fin de hacerlo esperar. Le obsequió a Rasputin pastelitos con cianuro y su apreciado vino de Madeira, también envenenado con cianuro. El veneno no hacía efecto sobre este fornido hombre. Yusupov dispara entonces 3 tiros contra su víctima y tampoco así muere. Con Rasputin en el piso comienza una buena paliza. Incluso existe la teoría de que 2 agentes secretos ingleses también estaban en el palacio del Malecón Moica y que también ellos participaron en el asesinato porque Gran Bretaña no quería que Rusia se saliera de la guerra, como recomendaba Rasputin incansablemente al zar. El cadáver de Rasputin fue encontrado el 19 de diciembre de 1916 a prima hora en el río Neva, congelado y cubierto por una gruesa capa de hielo que cubría su abrigo de castor. El cadáver tenía golpes en la cabeza y en el rostro, 3 tiros a bocajarro, y a pesar de ello, la autopsia realizada la mañana misma mostró que tenía los pulmones llenos de agua, lo que demostraba que aún vivía cuando fue tirado al río. Al anuncio de su muerte, el pueblo de la capital se lanzó a la avenida principal, la avenida Nevsky, a festejar la buena nueva. Fue enterrado el 3 de enero de 1917 cerca de Palacio. El 22 de marzo, por orden del nuevo gobierno revolucionario, su cuerpo fue incinerado y sus restos dispersados en el bosque, pero dice la leyenda que solo se quemó el sarcófago y que su cuerpo quedó intacto ante las llamas. Como hubiera predicho, su asesinato por manos de nobles trajo nefastas consecuencias para la familia imperial y para toda Rusia. Tan solo 3 meses después de la muerte de Rasputin, Nicolás II se vio en la necesidad de abdicar. La noche del 16 al 17 de julio de 1918, el zar y todos los suyos fueron masacrados en la famosa casa Ipatiev de la ciudad de Ekaterimburgo. Rusia entró en una cruenta y dura guerra civil y después se instauró el sangriento poder soviético. La imagen de Rasputin ha sido diabolizada durante muchos años y en el periodo soviético era el ejemplo que diagnosticaba el deterioro del régimen zarista. Así termino mi edición del día de hoy. Como siempre, muy agradecido por el tiempo que le dedican a mi trabajo. Si no se lo han dicho a sus amigos, lo pueden hacer a sus contactos. Ayúdenme con la difusión.
Y es aquí que yo, como siempre, me despido de ustedes con un caluroso. Hasta la próxima.